DC4. Hola, ¿cómo están? Tengan muy buenas tardes y bienvenidos a DC4 en este viernes 1 de mayo, donde se conmemora el Día del Trabajo. Un agradecimiento y una felicitación especial a todos aquellos que están en la primera fila en este momento luchando contra la pandemia que está afectando a nivel mundial. Arrancamos con DC4, Diana Calderón, Roberto Mundio, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Hola, Ale, Roberto, amigos televidentes. Así es, llegamos al viernes y como dice Ale, se conmemora una fecha muy especial, Día Internacional del Trabajo. Así que a nuestros héroes muchísimas gracias. También en el campo internacional continúan los movimientos. ¿Qué pasará con el Barcelona y Lautaro? Hay un fichaje ahí pendiente. Roberto, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo muy bien, siempre aquí al pie del cañón, por supuesto. 1 de mayo, Día del Trabajo. Un abrazo para todos ustedes que al pedido libre, que están descansando en casa. Nosotros aquí, como siempre, ¿no?, dando lo mejor del mundo del deporte. Vámonos rápidamente con las portadas de este día. Hoy es viernes, el cuerpo ya se olvidó que hoy es viernes. ¿Qué pasa los viernes? Antes se recuerda bien, el cuerpo lo sabe, hoy ya se olvidó. Bueno, quiero ganarlo todo con la selección y con el Chelsea. Lo ha dicho Kepa, uno de los arqueros con mayor proyección dentro del fútbol español, por supuesto. Es por jugar. Sí, hoy se ha hablado mucho que ya hay una fecha para el retorno del fútbol en España, tomando, por cierto, todas las precauciones sanitarias. Vamos a esperar a ver qué es lo que sucede. El final del túnel es la portada de Diario AS allá en Cataluña, también referente a la luz, esa que se puede llegar a ver, que aunque hay tantos dimes y diretes con respecto a esto, a ver si vuelve o no vuelve. Setién ficha a Dembélé. ¿Por qué? ¿Qué dijo Quique? Bueno, el técnico tiene total confianza en el francés, que no entra en ningún plan de traspaso. Tranquilidad, entonces. Y hoy, por cierto, hay un aniversario especial para Lionel Messi. Vámonos con la pregunta de este día. La pregunta de hoy: Costa Rica está evaluando el escenario de reanudar su liga para este mes de mayo. ¿Consideras adecuado reanudar el fútbol a estas alturas? Sí, el 28.1%, no el 71.9%. Gracias por participar. Lo puede hacer a través de las redes sociales oficiales. Y yo creo que no, creo que hemos establecido algo muy importante aquí en el set, de que la salud es primero en todos los escenarios. Totalmente de acuerdo contigo, Diana. Me parece que se tiene que seguir teniendo en cuenta que la salud tanto de los jugadores como de cuerpos técnicos es esencial, y hasta que esta situación no se controle, me parece que se debería de seguir tomando las medidas que se han tomado hasta el momento. Recordemos que ya Panamá, nuestro país, El Salvador, también Honduras, ya tomaron la decisión de dar por finalizado el torneo. Veremos si las otras o el resto de países y ligas centroamericanas lo hacen. No es por nada, pero desde el primer momento dije que se tenía que suspender en todos lados. ¿Por qué? No, por una cuestión de salud, ¿no? Yo siempre, y ustedes han sido testigos, que he dicho y he puesto eso primero, la salud. Entonces no me extraña, tal vez tarde han llegado estas decisiones, a gusto de este servidor, ¿no? A gusto de este servidor. Tal vez llegaron tarde, pero es lo que yo estoy de acuerdo, porque primero la salud, no de la salud del ser humano, porque decimos, viste, jugadores, médicos, no, cualquier ser humano. Entonces yo creo que es una decisión a la cual a mí no me extraña para nada que se haya llegado a esto. Así que un punto más para la respuesta. Bueno, vámonos rápidamente hasta Guatemala, ¿no? Herbert de la Rosa, nuestro querido amigo, nuevamente aquí en DC4. ¿Cómo estás, Herbert? Desde acá, desde El Salvador, por supuesto, DC4, Roberto, Diana y Ale. Un gusto saludarte y también que todo esté bien a nivel personal, familiar, con respecto a esto de la pandemia, Herbert. ¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo están? La verdad que qué gusto estar con ustedes compartiendo. Pues gracias a Dios estamos bien, resguardándonos, trabajando desde casa, saliendo lo menos posible, pero siempre con las medidas necesarias, ¿verdad? A ver, Herbert, el momento actual de la Liga de Guatemala. Bueno, hasta el día de ayer, bueno, hoy viernes, hasta el día miércoles, pues se había vencido, por decirlo así, la primera fecha, el primer escenario que había plasmado la Liga Nacional de Fútbol. Había dicho primero que se iniciara el 9 de mayo
Si no se podía el 9 de mayo, entonces era el 16, y si no era el 16, era el 23. Eso habían dicho que una semana iban a tener los equipos de reacondicionamiento físico, algo que no muchos lo veían con buenos ojos por el tiempo que habían estado detenidos hasta cierto punto los jugadores. De esta cuenta se tenía previsto que hoy arrancaran ya los entrenamientos para postularse a la jornada número 14, hablando de la reanudación que iniciaría el 9 de mayo, pero ya ha quedado visto que no va a poder hacer de esta forma. Ayer, en horas del mediodía, la Liga Nacional de Fútbol mostró o publicó un comunicado de prensa donde hacía notar la preocupación porque la pandemia ha estado afectando mucho. Se encuentra en la curva más alta, en el pico más alto es el que se encuentra Guatemala ahorita, y pues tal parece que cuando ellos iniciaron a ver estas posibles fechas de reanudación, han de haber pensado que para ese entonces ya la pandemia se iba a estar alejando de Guatemala, pero no ha sido así, y entonces ellos han manifestado que al Ministerio de Salud ya le solicitaron el que los equipos puedan volver a los entrenamientos con todas las medidas de higiene. Sin embargo, no han recibido ninguna respuesta, será hasta el día lunes tentativamente, pero sí se ve bastante difícil porque no se ha reactivado prácticamente nada acá en Guatemala. El comercio es muy poco, los centros comerciales y todo eso siguen cerrados. Varios de los jugadores pues su tema contractual con los equipos no es el mejor. Entonces todo esto es lo que inicia a crear en cada uno de los dirigentes del fútbol guatemalteco, específicamente de la Liga Mayor, pues el que unos quieran que se reanude y otros no. Sobre todo cuando se dio a conocer que si el torneo se llega a reanudar del 13 de mayo al 1 de mayo, ese lapso no iba a ser pagado para los jugadores. Hasta el momento de reanudar, iban a empezar ellos a obtener un sueldo. Si el torneo se cancelaba, el equipo está comprometido a pagar el contrato completo. Ahí ya queda en segundo plano estos 2 meses que no se deberían de pagar. Entonces, algunos dirigentes que no la pasan bien en el estado económico, pues quisieran que esto sea así para evitarse un par de cuotas. Otros pues no les importa porque han tenido solvencia durante todo el torneo y esto ha respaldado bien a sus jugadores, que de hecho pues todavía siguen teniendo la comunicación con el cuerpo técnico de las rutinas de trabajo. Como reitero, hay equipos que ya no están recibiendo esa ayuda, esa guía, mejor dicho, por parte de los preparadores físicos. Herbert, buenas tardes, te saluda Diana. La Liga Nacional está a la espera de lo que dictamine el gobierno, pero también se hablaba que de cancelarse el clausura 2020 ya hay un plan B también de parte de la Liga Nacional, de la Federación, y es acerca de los equipos que irían a CONCACAF y también hablando del descenso en la Liga Nacional de Guatemala. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Mucho gusto. Pues este tema, la verdad de que muchos lo han visto con buenos ojos y otros no. Sin lugar a dudas, el que CONCACAF haya dado hasta el 28 de junio como fecha límite para observar quiénes son los equipos que iban a representar, pues esto empezó a presionar de cierta manera a la Liga Nacional. Y de inmediato, pues dijeron que lo que iban a hacer era que Guatemala 1 y Guatemala 2, los representantes iban a ser campeón y subcampeón del torneo Apertura 2019. En este caso sería el Municipal y Antigua GFC. Y Guatemala 3, pues iba a ser el que de momento, hasta la fecha, fuera el líder de la tabla acumulada, es decir, lo acumulado de la Apertura 2019 versus el Clausura 2020, que de esta cuenta es Comunicaciones. Entonces ellos estarían siendo los representantes en CONCACAF. En cuanto al tema de los descensos, pues este es el tema que a muchos no les ha parecido, porque tal cual está la tabla de posiciones acumulada, es así. Hablando de la Liga Mayor, Siquinalá y Deportivo Misco son los 2 equipos que estarían descendiendo. Pero acá es a lo que quiero hablar, ¿por qué la molestia? Siquinalá para salvarse necesitaría 11 puntos para alcanzar al 10º lugar, que es Santa Lucía Cochumalguapa. Pueden pasar muchas cosas, pero los 11 puntos todavía los ve uno entre un tanto difícil. Pero Deportivo Misco tiene tan solo 6 puntos de diferencia. Y existiendo más 9 fechas todavía por delante, pues ellos dicen todavía podemos hacer algo. De momento,
El sindicato de futbolistas pues está tratando de apoyar al futbolista guatemalteco, o bueno, no futbolista guatemalteco, sino los futbolistas que forman parte de la Liga Guatemalteca, para tratar de decir no a los descensos. Y es más, los jugadores proponen que se incremente el número de equipos en la Liga Mayor, que ya no sean 12, que sean 16, pero esto lo han descartado, porque la FEDEFUT ya fue claro en decir que a como está la tabla de posiciones, así serán los descensos de a cada una de las categorías. Ahora, en cuanto a los ascensos, esto también llama mucho más la atención, porque simple y sencillamente los ascensos van a ser para los campeones del torneo anterior. Si hablamos de la primera división, Deportivo Achuapa y Deportivo Marquense es campeón y subcampeón respectivamente, y ellos estarían ascendiendo. Lo curioso es que en el actual torneo Clausura 2020 ellos la pasan muy mal y están en los últimos puestos, sobre todo Deportivo Marquense, y hay otros equipos que la pasan muy bien y que esto pues no les va a valer a haber tenido un buen torneo, y ahora pues todo lo van a hacer conforme al torneo anterior, que es el Apertura 2019. Herbert, buenas tardes, te saluda Alejandra Inestrosa. Solo para recapitular, a ver si entendí bien, decías de que este tiempo de parón que ha habido en la Liga Mayor, en la Liga Nacional, no ha sido pagado por los equipos a los jugadores. Esa es una pregunta. Y la segunda pregunta es respecto a las medidas que se tendrían que incorporar en el caso de que se reanude este torneo. ¿Los equipos están económicamente bien para poder tener esas medidas? Porque el día de ayer hablábamos tanto con la gente de Costa Rica que decía, hay equipos que son muy pequeños, que sus instalaciones no son adecuadas para los 2 metros de distancia que se pide que tengan entre jugadores, y no tienen tampoco la capacidad económica para poder adecuar sus vestidores en este momento. Entonces es una situación que está afectando en el tema del regreso de la liga. Sí, totalmente de acuerdo, mucho gusto. Fue con usted que tuve el agrado para comunicarnos. Así es. Bueno, en cuanto al tema del parón, como había dicho que habían 3 escenarios, ¿verdad? El posible escenario, el primero era reanudar el 9 de mayo ya con la competencia, y el 1 de mayo, o sea, hoy, estarían ya iniciando con los entrenos, tal y como lo está haciendo Costa Rica. De no lograrse esto, pues iban a aplazarse al 16 de mayo, ¿sí? E iban a iniciar los entrenos el 9 de mayo, ¿sí? Es decir, solo se iban a ir corriendo. Entonces, el último día de actividad en el fútbol guatemalteco fue el 13 de mayo, ¿sí? Entonces, si estaríamos hablando del escenario 1, del 13 de mayo hasta el día de hoy, 1 de mayo, ese lapso no lo iban a cobrar los jugadores. Es decir, su contrato estaba suspendido y se iba a reanudar hasta que todo acá en Guatemala pues dijeran, señores, ya pueden empezar a entrenar. Desde ese día ya empezaban a ganar nuevamente. Eso es con lo primero, así es como se ha estado manejando. El siguiente tema, es lamentable que ni siquiera se tenga todavía pues el plan de cómo podríamos tener la higiene necesaria para los jugadores en dado caso se lograra pues reanudar. Tal parece que están esperando a que el Ministerio de Salud dé el sí o el no. Si dan el sí, pues que ellos mismos seguramente van a dictaminar las medidas que deben seguir. Pero acá viene lo que usted decía, algo muy cierto, lamentable, que hay equipos que cuentan con unos camerinos, que bueno, yo no los puedo llamar camerinos, honestamente, con el respeto que se merecen, y no llenan todas las expectativas, no llenan el poder estar 2 metros de distancia, y entonces este tema creo que va a llamar mucho la atención, porque lastimosamente acá en Guatemala, pues cada equipo vive conforme a sus ingresos, ¿verdad? No es la federación o no es puramente la Liga Nacional la que les otorga cierto capital para que ellos pues puedan sufragar los gastos que sean necesarios, ¿verdad? Entonces, la verdad es que este tema va a ser complicado. Y ojo, esto hablando de la Liga Mayor, no quiero ni hablar de la primera división, de la segunda división, donde hay ocasiones en que el agua potable tampoco la tienen tan a la mano los jugadores. Esa iba a ser mi pregunta, te adelantaste, ¿no? Porque hablas de Liga Mayor y qué pasa con segunda y tercera, ¿no? Lamentablemente esto de la pandemia, no sé si estamos de acuerdo, Herbert, que ha hecho y nos ha puesto en una realidad a toda Centroamérica con respecto a el aspecto económico de los equipos que tenemos
¿no?, dentro del área nuestra, porque esto tomó de sorpresa a todos y definitivamente vos lo estás describiendo, ¿no? Económicamente esto está en crisis. Sí, totalmente de acuerdo, y es que para nadie es un secreto que me imagino que en todos los países, acá en Guatemala no es la excepción, que nosotros podemos hablar de que están en un nivel más aceptable los equipos que están en el casco capitalino, ¿verdad? De acá de la ciudad de Guatemala. Pero cuando ya hablamos de los departamentos, hay muchos que tienen demasiados problemas realmente con las comodidades, y es que más comodidades pues son las instalaciones que debe tener todo deportista digno, sin importar que sea la Liga Mayor, que sea la primera división, la segunda, incluso la tercera. Como digo, nosotros nos hemos centrado injustamente solo en la Liga Mayor, cuando en las otras categorías obviamente también están anuentes a que les digan pueden seguir, porque pues acá hay muchos jugadores de la tercera división que se dedican a trabajar, pero también al fútbol. Pero ya a partir de la segunda y primera, y no digamos la Liga Mayor, pues ya son jugadores que viven puramente del fútbol y que de momento están detenidos en cuanto a lo económico. Herbert, ¿pensás vos que esto pueda llegar a servir también como para, cómo es que se dice, ¿no?, un empujón para que la CONCACAF piense tal vez en una reestructuración también dentro de nuestra área? Totalmente de acuerdo. Ayer nosotros en uno de los programas que teníamos en Tigo Sports Guatemala, en La Jugada, pues hablábamos de este tema, de un posible, no sé, de que puedan replantear o que se puedan retractar o adelantar las fechas, porque CONCACAF se ha centrado en observar sus fechas para Liga de CONCACAF, para la Liga de Campeones, pero no se ha puesto a pensar qué pueda pasar con las demás ligas. Y creo que sí, es necesario, aunque ha pasado lo que pasó en Honduras, por ejemplo, que dijeron, bueno, y en El Salvador también, que dijeron, bueno, se termina y aquí están los campeones, y a mí, honestamente, me lleva a pensar que eso fue por presión de CONCACAF. Lo que aplaudo de El Salvador, actualmente, que ayer me estaba enterando, lo que aplaudo de sobremanera es que hayan quitado los ascensos y los descensos, porque a mi criterio, a mi forma de ver, el fútbol es una forma injusta, como van a ser los ascensos y los descensos. Si faltaron 2, 3 jornadas, digo yo, está bien, pero falta mucho camino por delante, prácticamente toda una segunda vuelta donde pueden pasar muchas cosas, pero sí, yo sí estoy de acuerdo con ustedes de que CONCACAF, sin lugar a dudas, debe de retractarse o de replantear, de cambiar las fechas, de dar más tiempo, así como lo están haciendo en países europeos, donde allá dijeron, bueno, momentos, centrémonos en el tema de la higiene, en que la salud sea la óptima o sea la necesaria para poder estar bien, y después ya vemos las posibles fechas. Creo que debiera ser un calco, lo que hace UEFA debería ser un calco para CONCACAF, pero creo que de momento no va a suceder. Herbert, muchísimas gracias por recibir nuestra llamada. Estamos pendientes, por supuesto, de todo lo que suceda en el área centroamericana. A nosotros nos compete también como salvadoreños. Así que, nuevamente, que sigas bien, que guardando los protocolos higiénicos en esta pandemia. Un abrazo, Herbert. Abrazo para ustedes también, que Dios los bendiga, y acá estamos siempre a la orden con cualquier cuestión que ustedes necesiten. Saludos. Así es, y nosotros también aquí estamos a la orden. Vamos a hacer nuestra primera pausa y regresamos aquí en DC4.